Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de bastante interés, sobre todo para los pacientes de la edad pediátrica, pero que también los encontramos en los pacientes adultos jóvenes y en algunos pacientes adultos ya como tal propiamente dicho. Entonces, vamos a empezar haciendo un recuento muy práctico desde la parte embriológica a la parte anatómica para tener en cuenta ciertas consideraciones que son importantes a la hora de tomar las determinaciones intraoperatorias o de tener en cuenta ciertos aspectos claves del manejo de cada una de estas patologías. Entonces, vamos a empezar con el quiste tirogloso. Realmente el quiste tirogloso es la malformación congénita más común. Generalmente se corresponde al 70% de todas las lesiones congénitas del cuello, se presenta en las 2 primeras décadas de vida, pero en los adultos es posible encontrarlo también en el 7% de la población, sobre todo en aquellos que tienen infecciones a repetición en la cara anterior del cuello. Este quiste tiroglóso se presenta por una falla en la obliteración que es del mismo conducto tiroglóso que, como vamos a ver, es por donde desciende normalmente la glándula tiroides durante la formación y el desarrollo embriológico. El quiste tiroglóso está dado por un remanente que es ectodérmico. Generalmente las indicaciones de manejo quirúrgico están dadas por la presencia de infecciones a repetición, deformación de pronto de un seno, el riesgo de malignidad que generalmente es muy bajo, menor del 1%, y generalmente también las consideraciones cosméticas que pueden tener estos grupos de pacientes. Entonces, partiendo de la idea que del agujero ciego, como vemos en esta imagen, en el agujero, a partir del agujero ciego se empieza a formar un primordio corresponde a lo que en un futuro va a ser la glándula tiroidea. Normalmente esto desciende desde la glándula tiroides, se forma ese primordio tiroideo que desciende a partir del agujero ciego, y la ubicación de ese agujero ciego está dado en la adultez o después cuando ya se ha completado el desarrollo embrionario, en la unión de las 2 tercios anteriores con el tercio posterior de la lengua y a nivel de las papilas circunvaladas. Entonces, la glándula tiroides, ese primordio tiroideo que empieza a descender, está en estrecha relación también con la formación del hueso dioides, como lo vemos en este recuadro, y que fue descrito desde el año 1893 por el doctor Schangle. Entonces, la glándula tiroides desciende a medida también que se va formando el hueso dioides. Esta apreciación vino a ser más importante después cuando el doctor Sistrum empezó a evidenciar o el doctor Schangle empezó a evidenciar que los pacientes que tenían un quiste tiroides tenían una estrecha relación también con el hueso dioides. Entonces, hacia la cuarta semana, el epitelio de ese piso de la faringe o de ese divertículo tiroideo, normalmente que está formado, hace parte del endodermo, empieza a descender, se invagina y forma ese conducto tiroidoso por donde desciende la glándula tiroides, como les mencioné, terminando el desarrollo embrionario hacia la octava semana. Después de que termine ese desarrollo embrionario, lo normal que debe ocurrir es que se involucione hacia la octava y la 10ª semana. En la quinta semana, ya cuando ha terminado el descenso de ese quiste, de ese divertículo tiroideo, empiezan a formarse, a dividirse, a volverse la glándula tiroides bilobulada. Eso ocurre alrededor de la quinta semana. Entonces, en una vista lateral, como apreciamos en esta imagen, en el transcurso del descenso de ese divertículo, de ese primordio tiroideo para formar la glándula tiroides, es donde podemos encontrar la formación de las anomalías del conducto tirogloso, que normalmente pueden ser quistes, senos o fístulas, que, como ya vamos a mencionar, son varias de las condiciones que hay que tener en cuenta a la hora del manejo intraoperatorio. Y como podemos observar en esta imagen, es la unión, ese foramen ciego está en la unión de esos 2 tercios de la lengua con el tercio posterior a nivel de la papila circunvalada. Otra apreciación importante es que normalmente en la división anatómica de lo que es cavidad oral y orofaringe, el tercio posterior de la lengua hace parte de la orofaringe, no es parte de la cavidad oral. Los 2 tercios anteriores de la lengua sí hacen parte de la cavidad oral. Y existe una estrecha relación, como lo evidenciamos anteriormente en la anterior imagen, de que su desarrollo, el desarrollo de ese hueso dioide está en estrecha relación con el descenso de ese primordio tiroideo a través de ese conducto tirogloso. Mm, En los pacientes que son adultos, el lóbulo piramidal, lo conocido también con el epónimo de la lobet,
es la parte, normalmente cuando involuciona puede quedar en el transcurso de ese conducto tiroglosso del lóbulo piramidal, que conocemos también. Entonces, la estrecha relación descrita por el doctor Shangle antes de los años de 1900, de que tenía una estrecha relación del hueso yoides, permitió determinar más adelante para el doctor Sistrom cómo proponer la resección del conducto tirogloso y disminuir las tasas de recidiva, porque era visto que previo a ese tiempo se hacía únicamente resección del conducto tirogloso y habían tasas de recurrencias de más del 50% de los casos. Entonces siempre es importante tener en cuenta la relación que tiene el desarrollo del hueso yoides con el conducto tirogloso. Entonces es importante mencionar además que hasta en el 30% de los casos discurre ese conducto tirogloso por la parte posterior al yoides. Ya si hablamos de la parte del recuento anatómico que tiene que ver con la relación de este hueso yoides, voy a mencionar dos puntos claves. Uno, que el ligamento, el corte que uno realiza con el procedimiento descrito por el doctor Sistrom, que más adelante fue modificado, como les voy a mencionar, es importante ubicar la disposición de las fibras del ligamento estiloideo, porque ese es nuestro punto, digamos, nuestro límite para no realizar una disección lateral, porque además ahí está el músculo hiogloso y el músculo hiogloso tiene estrecha relación con el nervio hipogloso. Ese nervio hipogloso, al estar en estrecha relación con el músculo hiogloso, representa un área de peligro que no debe ser tocada durante el procedimiento quirúrgico. Es por esa razón que nosotros, cuando se realiza la disección del hioides, se esqueletiza el hioides, se debe hacer hasta el punto de las astas menores del hioides, de los cuernos menores, como lo encuentra en la literatura, y esas astas menores del hioides determinan el punto de disposición, que uno lo puede hacer con la palpación o con la ubicación o la disposición de las fibras de los músculos suprayoideos, sobre todo el músculo del ligamento estiloideo. Entonces, a tener en cuenta ese punto de consideración. Respecto a la histopatología, el quiste tirogloso puede tener dos epitelios. Uno que es el epitelio respiratorio, normalmente se presenta más en los quistes que se presentan más distales, los que son generalmente infrayoideos, generalmente contienen epitelio columnar pseudoestratificado ciliado, pero pueden tener también parte de epitelio escamoso, sobre todo los que son más cercanos al foramen ciego, los que están suprayoideos. Y puede encontrarse en la mayoría de casos una combinación de estos dos epitelios. La mayoría de pacientes que tienen procesos inflamatorios o infecciosos van a encontrarse también dentro de los hallazgos histopatológicos células de ese proceso inflamatorio, y hasta en el 70% de los casos podría tener tejido tiroideo. Es importante mencionar que esta consideración hace referencia a que todos los pacientes podrían tener que o requerir de una suplencia hormonal en el posoperatorio cuando se hace la resección de un quiste tiroidoso, sobre todo en aquellos en los que preoperatoriamente se ha evidenciado que no tienen tejido tiroideo normal en la ubicación, porque puede pasar también. Entonces, clínicamente los pacientes se van a presentar, esto lo orienté más que todo hacia la parte de la población pediátrica, que es donde más hay literatura escrita de referente a esta patología, y es que generalmente se presentan como masas que son indolentes. Hasta el 40% de los casos se presentan, como mencionamos anteriormente, en la primera y segunda década, pero con un pico de presentación a los 10 años de edad. Cuando se presentan de manera sintomática, generalmente son pacientes que se presentan con abscesos en la región suprayoidea o con drenajes a través de piel que se presentan de forma intermitente. Una característica clínica importante que debe evaluarse durante la evaluación del examen físico del paciente es que cuando uno palpa el quiste tirogloso y uno le pide al paciente que haga protrusión de la lengua, en los niños es más fácil hacerlo con protrusión de la lengua o con pedirle que pase saliva. El quiste tirogloso, al tener una disposición que va en estrecha relación con el agujero ciego y con los movimientos que se realizan de la deglución de la lengua, pues el quiste tirogloso se mueve hacia arriba con la deglución. Y el hecho de que no exista este movimiento o que esté restringido no descarta el diagnóstico. Todos los pacientes que tienen una masa en la región suprayoidea, en la cara, la parte central del cuello, que tengan una lesión que sea palpable quística, que sea de consistencia sólida o que sea de consistencia quística, la mayoría de veces debe hacernos sospechar de que el paciente estamos ante un caso de un quiste tirogloso. Adicionalmente, los pacientes pueden presentarse con una lesión o con una fístula que es una comunicación, como lo vamos a mencionar a continuación, realmente es
una comunicación entre dos superficies y generalmente cuando hay secreción es porque existe una apertura completa por defecto en la obliteración de ese conducto tirogloso entre la faringe, que como mencionamos anteriormente hace parte del tercio posterior de la lengua, es decir, la orofaringe, con la piel. Entonces, la evaluación de estos pacientes siempre debe ser encaminada a tener en cuenta varias consideraciones. Lo primero, si existe o no un tejido tiroideo normal en ese paciente. El estudio de elección que se utiliza o el primer estudio que se utiliza es la ecografía, es un examen que está disponible, que es no invasivo, que no es costoso, que no requiere de radiación ionizante y en los niños pues la utilización de sedación para realización de estos estudios como las tomografías y las resonancias que sí nos pueden ayudar sobre todo en los casos como vemos en la imagen inferior derecha cuando el quiste tirogloso puede tener una localización intralingual. Entonces, generalmente hay muchos estudios que han determinado el uso de la gammagrafía, realmente no debe realizarse de forma rutinaria porque tan solo el 1 al 2% de los pacientes van a requerirla. Y lo que sí uno puede evaluar con la ecografía es que exista o no un tejido tiroideo de localización anatómica normal. Adicionalmente, no hay evidencia de que deba medirse o debe realizarse una medición rutinaria de las pruebas de función tiroidea. Realmente dejamos la medición de las pruebas de función tiroidea para los pacientes en el posoperatorio. Entonces, hay varios criterios ecográficos para poder determinar la presencia de un quiste tiroidoso. En esta imagen vemos, esta es la localización superior, está el hueso ioides que generalmente se ve hipocogénico en las ecografías y vemos una lesión quística que es infraioidea, que no es, que está, es uniloculada y que no tiene citos en su interior. Estas son las características más, digamos, representativas o de cuando uno realiza la evaluación de un quiste tiroidoso. La localización siempre está, la mayoría de veces, en la línea media. Existen unos casos en menor proporción que pueden estar localizados lateral a la línea media. Normalmente el patrón de eco interno es dependiendo si tiene o no componente inflamatorio. Generalmente son anecoicos y tienen componente heterogéneo en los pacientes que ya han tenido procesos inflamatorios a repetición. Podría tener septos en su interior, pero la mayoría no los tiene. Y generalmente, si es un paciente que no ha tenido un proceso inflamatorio que se manifiesta como como una lesión quística a nivel de la línea media, generalmente el grosor de la pared de ese quiste es menor a 2 milímetros y podría verse también en presencia de un realce posterior. Entonces, realmente la tomografía y la resonancia las dejamos para las localizaciones o cuando existe la duda diagnóstica en las tomografías podemos ver lesiones que generalmente son superficiales al cartílago tiroides y generalmente también tienen una ubicación superior a la localización anatómica del quiste, de la glándula tiroides, perdón, y la mayoría de estos quistes se ubican en posición infraoidea, son lesiones bien circunscritas y tienen realce en las paredes. En el año de 2016, el doctor Shah determinó una clasificación que permitía evaluar la opción de realizar una resección mucho más amplia o sobre todo de escoger la vía de abordaje terapéutico más ideal en cada uno de los pacientes. Generalmente los pacientes podrían presentarse como una lesión intralingual, a lo que le determinó como un tipo 1 supraoideo tipo 2 en la parte entre el cartílago tiroide y el hueso de un tipo 3 y podríamos ver también un quiste tirogloso de localización más inferior a lo que se le dejó una clasificación tipo 4 de CHA. Especial consideración a las localizaciones intralinguales por su crecimiento que tienen hacia la orofaringe. Entonces son pacientes que podrían presentarse con clínica de estridor, de disfagia o de algún síntoma de obstrucción de la vía aérea. La mayoría, como les mencioné anteriormente, son infraioideos. Existen un pequeño porcentaje que se distribuye a nivel suprayoideo o a nivel del hueso ioides y generalmente lo que uno busca es la línea media que ubica normalmente encima o por debajo del hueso ioide, la localización más frecuente del quiste tirogloso. Vemos que menos del 1% de los casos se encuentran por fuera de la línea media. Existen múltiples diagnósticos diferenciales. Realmente el más frecuente que uno debe realizar es con el quiste de la segunda hendidura branquial, pero ya vamos a evidenciar que normalmente los quistes de la segunda hendidura branquial se presentan en la cara lateral del cuello y generalmente no tienen relación con el hueso ioides, como sí lo tiene el quiste tirogloso. Pero podríamos hacer un diagnóstico diferencial con quistes dermoides, lipomas, quistes sebáceos,
incluso con la presencia de higromas quísticos y con menor frecuencia con lesiones metastásicas que generalmente son del tiroides. Esta es una comparación, como vemos en la imagen de la izquierda, de cómo podría evidenciarse, sobre todo cuando son lesiones quísticas de la parte que están hacia la parte lateral de la línea media, que normalmente podría pensar uno que se trata de un quiste de la hendidura branquial, pero vemos la relación que tiene esta lesión con el hueso dioides, cosa que no se ve en la imagen del lado derecho, que es netamente un quiste de la segunda hendidura branquial, en que evidentemente no se ve una relación que tenga esta imagen con el hueso dioides. Entonces, es importante mencionar, y esta es una tabla que les voy a dejar, no me voy a extender de los diagnósticos diferenciales, especial localización, especial atención con los quistes de la segunda hendidura branquial. El tratamiento de estos pacientes siempre debe ser quirúrgico. Hay múltiples estudios que generalmente hasta el momento solamente son reportes de casos que han intentado de pronto ofrecer un manejo que no es quirúrgico con la inyección de agentes esclerosantes, pero no ha mostrado evidencia en términos de recurrencia. Y generalmente son pacientes que aunque podrían tener una resolución, una disminución del tamaño, generalmente son pacientes que tienen recurrencia. Desde el año de 1830 empezaron los primeros reportes en pacientes que tenían lesiones quísticas en la cara anterior, sobre todo en pacientes jóvenes. Empezaron con la decisión simple o drenaje de la contenido del quiste, pero evidenciaban recurrencias que eran superiores al 50%. Existe en el año 1893, el doctor Shangle hizo una descripción de la estrecha relación que tenía el quiste tirogloso con la porción central del hueso dioides, y es a través de esta apreciación empezó a proponer la realización de un procedimiento que incluyera la resección de la parte central del hueso dioides. Sin embargo, fue hasta el año de 1920 que el doctor Walter Sistrom en la clínica de Mayo propuso como manejo quirúrgico ideal en este grupo de pacientes la resección del cuerpo del helioides y resección de tejido que iba orientado hacia el agujero ciego. Entonces tenemos un punto de disección lateral que nos lo mide el ligamento estiloideo, que no debe ir más allá del músculo hiogloso, que tiene estrecha relación con el nervio hipogloso y que normalmente debe realizarse con el quiste y con la parte central del hueso dioides. Ahora, existen reportes que hablan de que se debe realizar la resección sobre todo de un espacio que se empezó a considerar se considera en los últimos años conocido como el espacio dioideo posterior. Y esto permitió determinar la modificación de realizar la resección de ese tejido periioideo, conocido así, es decir, la parte inferior al ioides, la parte superior al ioides y la parte posterior al ioides, para poder garantizar que las tasas de recurrencia fueran menores, inclusive al 5%. Hay estudios que reportan recurrencia menor al 5%, incluyendo el tejido de la base de la lengua, y Madaloso tiene una publicación realizada en el año 2010 que evidencian esta descripción que les estoy mencionando. Este fue el artículo original publicado por el doctor Sistrom, las imágenes de su artículo original del año de 1920, realizado en la Clínica de Mayo, por el doctor Walter Ellis Sistrom, que determinó la localización del agujero ciego entre la unión de ese tercio posterior con los dos tercios anteriores, y vemos que esa división es el límite de la cavidad oral con la orofaringe, siendo parte del tercio posterior de la lengua de la orofaringe y los dos tercios anteriores de la cavidad oral. Y lo que él determinó es que con su frase de que la mayoría de cirugías para curar el quiste tirogloso eran inefectivas a menos de que se hiciera resección del epitelio del tracto del conducto tirogloso que discurría desde el quiste hasta el foramen ciego, debería ser removido. Entonces se propuso la resección de el hueso dioides. En la imagen de la derecha apreciamos en la parte superior la relación que tiene el quiste del conducto tirogloso, como lo observamos, con el hueso dioides y con el foramen ciego, y en las dos imágenes inferiores cómo se veía la pieza quirúrgica con la resección de la parte central del hueso dioides, tomando como punto de reparo las dos astas menores. Imágenes del mismo doctor Sistrom publicadas por él, en el que se evidencia la resección o la sección del cuerpo del helioides. En este caso fue un paciente que tenía una comunicación o una fístula a la piel, y por esa razón se hacía resección de piel en conjunto con el quiste tirogloso, que es lo que se debe hacer cuando el paciente presenta una fístula, es decir, uno debe hacer una incisión en ojal en la piel y realizar una resección hacia
la parte ya de campo quirúrgico siguiendo la disposición del conducto tirogloso hacia la base de la lengua, al agujero ciego. En 1948, el doctor Samuel Marshall y el doctor Walter Becker publicaron una serie de 310 pacientes en el que evidenciaron solamente una recurrencia del 1.3%, realizando, siguiendo las recomendaciones hechas en 1920, o sea, 28 años antes por el doctor Sistrom, y evidenció que definitivamente este procedimiento era el ideal para tratar este grupo de pacientes. Vemos en la imagen de la derecha cómo la disposición o cómo hizo una representación gráfica de la disposición del foramen ciego en relación con el quiste tirogloso. Esto realmente, esta maniobra hacia atrás de la cavidad oral no la realizamos porque lo que hacemos es una resección hacia superior, y cuando vemos la disposición de las fibras intrínsecas de la lengua, ahí paramos la resección y hacemos la ligadura de ese conducto tiroglosio hacia lo más superior posible hacia el foramen ciego. Entonces, se habló de un procedimiento de Sistrom modificado en el que se hacía disección de ese espacio hioideo posterior, es decir, del tejido perioideo hacia la parte inferior del hioides, hacia el cartílago tiroides y hacia la parte superior, hacia la base de la lengua, y vemos una pieza quirúrgica de un paciente también que tenía una fístula del conducto tirogloso, y vemos la piel marcado como con el número 1 está el tejido infrahioideo, el número 2 está la resección de la piel, el 3 hace referencia al tejido que se encuentra hacia el hueso huesoide, el 4 huesoides, y el 5 ya al tejido que se hacía de resección hacia la base de la lengua, hacia el foramen ciego. Entonces, ese espacio hioideo posterior está determinado caudalmente por el borde inferior del hioides, cranealmente por el borde superior de la membrana del hioides, hacia la parte ventral por la parte posterior, superficie posterior del hioides, y dorsalmente hacia la parte posterior por la membrana tiroidea, que es un punto de referencia que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento quirúrgico, y se han reportado que cuando uno realiza dentro de la pieza quirúrgica, dentro de la cirugía, la disección y resección de ese espacio hioideo posterior, las tasas de recurrencia son menores del 2%. Entonces, el manejo quirúrgico actual, hice acá una descripción por pasos de cómo realizar una resección completa o cómo hacer ese procedimiento de Sistrom modificado, y es básicamente siempre hacemos una incisión horizontal que tiene relación directa con la ubicación del hueso hioides. Tallamos como todo en cabeza y cuello unos colgados miocutaneos que van posterior al músculo platisma hacia la parte superior e inferior hasta lograr palpar con claridad el hueso hioides, y adicionalmente inferior hacia la vea del tiroides. ¿Por qué es importante esos dos puntos de reparo? Primero porque la porción inferior perdón, la B del tiroides nos va a permitir hacer una disección hacia superior de todo ese tejido perioideo que se encuentra en ese espacio tiroideo. Entonces, eso nos permite también garantizar que vamos a hacer la resección adecuada y tener el plano de la membrana tiroidea para no tener lesión de la vía aérea. Entonces, lo primero que hacemos es localizar la B del tiroides, esqueletizar esa B del tiroides para acceder a ese espacio tiroide, a esa membrana, a la localizar la membrana tiroidea, y hacia superior la localización y esqueletización del hueso hioides hasta las astas menores. Recordemos que hacia la parte lateral es importante no realizar una disección extensa lateral por la relación que tiene el músculo diogloso, que como les mencioné anteriormente y como les mostré en una imagen, tiene una estrecha relación con el nervio hipogloso. Superiormente se debe disecar hacia la exposición superior, debe ser de ese hueso hioides, y normalmente siempre la porción inferior del triángulo submentoniano, que normalmente son 2 centímetros por mucho arriba del borde superior del hueso hioides. Después de que hacemos esa identificación de la vea del tiroides, después de que hacemos la identificación de la membrana tiroidea, realizamos una disección hacia superior respetando la membrana tiroidea, que eso realmente se puede hacer una disección digital hasta llegar al cuerpo del hioides. Cortamos el cuerpo del hioides tomando como punto de referencia las dos astas menores del hioides, y luego realizamos una resección del tejido hacia superior, hacia la base de la lengua, hacia el agujero ciego. Esas son imágenes tomadas del archivo fotográfico del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital San José. Ya aquí lo que quise traer es para ver cómo puede realizarse con una tracción medida, no fuerte, de esa resección de ese conducto tirogloso y la disección de ese tejido, exponiendo, como vemos en la imagen lateral derecha, el conducto tirogloso, que en este caso se vio muy bien, para realizar una ligadura
proximal y alta hacia el foramen ciego. Aquí vemos cómo queda el lecho quirúrgico en la parte derecha de la imagen, cómo queda el lecho quirúrgico después de la resección, y especial consideración vamos a tener sobre los músculos de infrayoideos y los suprayoideos, que normalmente, tomando como punto de referencia el ligamento estiloideo, vamos a hacer una sutura continua, porque una de las principales complicaciones de esta patología es el sangrado. Entonces, cuando se hace una disección, que generalmente en la que se controla el sangrado y en la que se realiza una sutura continua cruzada a través de todos esos músculos, tanto tomando en cuenta, empezando superiormente por los Andrés Pérez. músculos ¿Estamos chicando? suprayoideos ¿Sí, Andrés Pérez? e inferiormente por los músculos infrayoideos, eso nos va a garantizar que el paciente no presente un sangrado posoperatorio y muy seguramente no va a necesitar ni siquiera de la colocación de un sistema de drenaje. Ahora, no debe realizarse este manejo quirúrgico en los pacientes que tienen una infección activa. Adicionalmente, debe explicarse siempre la probabilidad de que el paciente necesite un reemplazo hormonal en el posoperatorio, y algo que viene en auge es, así como empezó la cirugía a través del vestíbulo de la cavidad oral para reoperar, realizar cirugías o manejo quirúrgico de la tiroides, se han venido publicando publicaciones o series de casos recientes en el que podría realizarse este manejo quirúrgico a través del vestíbulo de la cavidad oral, realizando un abordaje transoral para no dejar cicatrices o defectos cosméticos, pero pues habrá que esperar los resultados a largo plazo en términos de recurrencia de este abordaje quirúrgico. Las complicaciones de la cirugía, generalmente siempre la principal es la recurrencia, que de acuerdo a los estudios mostrados anteriormente podría ser muy baja si realizamos la disección completa, o sea, aplicamos los principios del manejo quirúrgico de Sistrum y hacemos la disección completa de ese espacio ioideo posterior que fue propuesto como la cirugía, el procedimiento de Sistrum modificado. Sin embargo, cuando hay infecciones recurrentes, siempre el paciente va a tener un riesgo mayor de recurrencia. Y adicionalmente, la mayoría de complicaciones son menores con referencia a la presencia de seromas de licencias o infección del sitio operatorio, sobre todo cuando no se realiza ligadura del conducto tiroglósico y queda una comunicación entre la orofaringe y el cuello. Y acordémonos que pues, la cavidad oral tiene bacterias que hacen parte de la flora, y eso podría condicionarnos la presencia de infecciones del sitio operatorio. Complicaciones mayores son muy raras. Realmente la lesión del hipogloso cuando hacemos una disección lateral a tener en cuenta, la lesión de la vía aérea, pero uno de los puntos más importantes para evitar la lesión de la vía aérea es identificar correctamente el cartílago tiroides, el hueso ioides y la membrana tiroide. Los cuidados postoperatorios de los pacientes, generalmente en algunos pacientes es necesario dejar sistemas de drenaje que deben retirarse tempranamente. Al paciente se le recomienda no realizar esfuerzo físico dentro de las siguientes 6 semanas, medicación del dolor, aunque la cirugía, el dolor está representado básicamente por la disección que se realiza hacia el foramen ciego, y generalmente los pacientes pueden retornar a su ámbito escolar a la semana después del postoperatorio. La probabilidad de cáncer en quiste tirogloso, aunque en los niños no es frecuente, es muy baja, menor del 1% en todos los pacientes. Una de las características histopatológicas que se pueden encontrar cuando se sospecha cáncer del conducto tirogloso es la presencia de los cuerpos de Samoma, que son calcificaciones que se presentan sobre todo en el carcinoma de la variante papilar y que es la más frecuente hasta el 92% de los casos. Y la consideración adicional es que si se realiza un diagnóstico preoperatorio, sobre todo por las características imagenológicas de invasividad, o sea, de que comprometa los músculos pertiroideos, sobre todo los infrayoideos. Es importante mencionar que el manejo que se debe ofrecer es un manejo quirúrgico completo. Muchas veces el hallazgo del carcinoma de cáncer en quiste tirogloso es en el posoperatorio, y debe hacerse así mismo como se enfoca el riesgo de recurrencia en cáncer de tiroides, debe realizarse con este grupo de pacientes para determinar si podemos hacer una vigilancia activa o si definitivamente es necesario completar una tiroidectomía total con un vaciamiento ganglionar con la intención de realizar adyuvancia con yodo. La supervivencia igual sí es excelente, 99% de supervivencia global, con tasas de recurrencia muy bajas hasta el 4%. En menor proporción podemos encontrar carcinoma escamocelular, como mencioné anteriormente, pues recordemos que hay epitelio escamoso
también en los quistes tiroideos, sobre todo los que están más cercanos hacia el agujero ciego. Este estudio, que evaluó 231 pacientes en un seguimiento de 23 años, evaluó qué características podrían tener los pacientes para que tuvieran mayor riesgo de recurrencia. Se logró demostrar de que cuando se hacía un diagnóstico inicial incorrecto, representaba el 50% de los casos de recurrencia. Por esa razón, siempre es importante tener un diagnóstico preciso en este grupo de pacientes, teniendo en cuenta los hallazgos imagenológicos y también los hallazgos del examen físico, como les mencioné anteriormente. Los pacientes que tenían una infección a repetición también tenían un riesgo mayor de recurrencia, y sobre todo los pacientes que tenían localizaciones inusuales, es decir, cuando estaban en base de lengua cuyo abordaje quirúrgico es más complejo, cuando estaban lateral de la línea media. Y generalmente los pacientes a los que no se le hace ligadura y a los que del conducto tirogloso, y a los que no se estirpa de una manera adecuada ese conducto tirogloso hacia la parte del foramen ciego, también en conjunto con la inexperiencia del cirujano, representaron un porcentaje muy pequeño de los casos de recurrencia. Y aunque normalmente se ha tratado de dilucidar si la edad juega un rol importante en la recurrencia, realmente ya logró demostrar que independientemente de la edad hay otros factores que implican que se encuentran, como la infección a repetición y como una resección incompleta, sobre todo la disección incompleta de ese espacio posterior del ioides, que generalmente los pacientes presentan más recurrencia cuando no se reseca o cuando no se hace resección del cuerpo del ioides. En los casos en los que hay recurrencia, siempre es importante remover la cicatriz previa porque hay mayor riesgo de formación de fístula, tallar los colgajos, y sobre todo la disección del tejido que se realiza debe realizarse por lo menos 0,5 centímetros adyacente a la lesión, respetando el tejido sano. Muchos estudios han propuesto la realización adicional de una ismectomía, teniendo en cuenta pues que uno de los remanentes del conducto tiroidoso puede ser el piramidal, el lóbulo piramidal del tiroides, y identificar con precaución el músculo geniogloso para evitar la lesión del nervio hipogloso. La escleroterapia realmente se ha usado inicialmente en cáncer. La sustancia más usada es la OK432. Sin embargo, los estudios representados hasta el momento son en series de casos que han mostrado una regresión completa al quiste, pero es importante mencionar que estos estudios requirieron de varias administraciones de la sustancia, y que los pacientes generalmente tenían tasas de recurrencia en el tiempo altas. Estos estudios, múltiples estudios han sido publicados. Realmente lo más importante a mencionar de todos los estudios es que el procedimiento de elección o la indicación, el procedimiento ideal es el procedimiento de Sistrunk modificado, que ha mostrado tasas de recurrencias en algunos estudios hasta del 6,9%, pero realmente son menores al 5%. Entonces, como aspectos claves en el manejo del quiste tirogloso, vamos a analizarlas desde 3 puntos de vista. Preoperatoriamente siempre es importante realizar un examen físico minucioso, en el que se evidencie una lesión quística sobre la línea media, y sobre todo la característica de movilización que tiene el quiste tirogloso con la protrusión de la lengua con la deglución, que es en la mayoría de pacientes. Lo segundo es que se debe evaluar el tejido tiroideo normal y que se debe, a su vez, con esos estudios imagenológicos, realizar diagnósticos diferenciales, y que el principal diagnóstico diferencial es con el quiste de la segunda hendidura branquial. En niños, el estudio de elección debe ser la ecografía, y si existe alguna duda, se debe realizar un estudio tomográfico, y la mayoría de pacientes pues va a requerir sedación para poderla realizar de una manera óptima. A las madres o a los familiares de explicarse siempre la probabilidad de reemplazo hormonal en el posoperatorio, y siempre explicar que aunque sea muy bajo, existe un riesgo de recurrencia, y de que a pesar de que el procedimiento de elección es el de Sistrunk modificado, las tasas de recurrencia o los riesgos de recurrencia no es cero, es menor al 5%, es decir, que también existe. Dentro de los aspectos clave cuando estamos operando el paciente, uno, como les mencioné, es identificar inicialmente en orden secuencial la B del tiroides, el hueso ioides, y entre esos dos, la manera más fácil de identificar la membrana tiroidea, que incluso puede realizarse con una maniobra digital, es a través de la identificación de la B del tiroides, y hacer una disección hacia superior, con la finalidad de garantizar de que se realice la resección completa de todo el espacio ioideo posterior, incluyendo el tejido o perioideo. Ahora,
identificar el ligamento estiloideo, que es el punto de referencia a las fibras que son oblicuas, que normalmente tienen que ver con las, se insertan, como les mencioné anteriormente en la imagen del recuento anatómico, las astas menores del hueso ioides. No se debe realizar una disección muy lateral al cuerno menor del ioides por el riesgo de lesionar el nervio hipogloso. Siempre el procedimiento de elección es el de Sistrum modificado. Hay otras técnicas quirúrgicas como la faringotomía, que no han mostrado, digamos, con sedas, contracción con sedas, que no es un método de elección porque tiene muy altas, muchas tasas de recurrencia, o la disección suprayoidea también tiene tasas de recurrencia muy altas. Entonces, en resumidas cuentas, el procedimiento de elección es el de Sistrum modificado. Siempre realizar una sutura continua cruzada de los músculos pertiroideos que quedan posterior a la resección completa de ese conducto y del quiste tirogloso, porque eso podría evitarnos la necesidad de realización o de colocación de un sistema de drenaje. Y dentro del postoperatorio, primero si queda un drenaje, un sistema de drenaje, retirarlo de forma temprana, inclusive en el primer día del postoperatorio se podría retirar. No realización de esfuerzo físico durante la primera semana, y que la incorporación a la vida estudiantil siempre debe realizarse a la segunda semana, y que a los 20 días, teniendo en cuenta la vida media de la TSH, de la hormona estimulante del tiroides, que aproximadamente es de 20 días, debe realizarse una evaluación de la función tiroidea para determinar si los pacientes requieren o no de reemplazo hormonal. Estos son los aspectos claves del quiste tiroidoso. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de continuar con los de la hendidura branquial. Mm, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Se me oye bien? Andrés Pérez, cirujano pediátrico. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo quería preguntar acerca del tiempo quirúrgico que ustedes recomendarían. Nosotros, pues, uno trata de no, pues, de no tocar esos quistes con la inflamación aguda, más allá de drenarlos si tienen un absceso o algo así. Pero no sé si hay algún timing o algún tiempo en el cual, pues, ustedes precisarían entrar a ese quiste después de una inflamación aguda o una infección, un absceso del quiste. Sí, doctor, evidentemente no se deben operar con la fase de inflamación aguda. El tiempo de recuperación de estos, cuando hay un absceso, lo que se va a hacer es el drenaje y no operar porque realmente entra un tejido inflamado para lograr, sobre todo la disección de ese espacio ioideo posterior es muy complejo. No es posible identificarlo con facilidad, y las tasas de complicaciones, sobre todo de uno entrar a la faringe o tener lesión de esa membrana de tiroides, lesionar la vía aérea, es muy alto. Entonces, siempre lo que hacemos es dar un manejo antibiótico, hacemos el drenaje si hay que drenarlo, que idealmente el principal tiempo es con realización de un drenaje percutáneo. Ya cuando no es posible y que tiene compromiso la piel, pues se puede hacer un drenaje abierto con una incisión pequeña, pero únicamente con la intención de drenar. Y normalmente los operamos a las 4 semanas. A las 4 semanas se puede operar de una manera segura, 4 o 6 semanas, pero normalmente a las 4 semanas les damos la indicación a los pacientes, aunque esos tiempos generalmente cumplirlos es un poco complejo por el término de programación y todo. Entonces, generalmente los pacientes terminan operados después de ese tiempo de espera de que resuelva el proceso inflamatorio infeccioso. Eh, Muchísimas gracias por la respuesta. Tenía una segunda pregunta para realizar. Sí, doctor. Pues hay digamos, en cirugía pediátrica hay pues una preocupación constante de quiste tiroideo y tiroides de localización ectópica, ¿no? Pero, pues no sé qué tan costo efectivo es el enfoque de intentar, pues, descartar la tiroides de localización ectópica con la gamografía, que a veces, pues, hay algunas personas que la piden como de forma rutinaria para esto, otras no. No sé si habrá algún estudio que mida pues, Sí, la realmente necesidad. esos son los únicos casos en los que uno debería pedir una gamografía de tiroides, sobre todo cuando los pacientes se les hace, por ejemplo, una ecografía de tiroides y no se evidencia la presencia de la localización anatómica usual de la glándula tiroides. En esos casos, sea con estudio ecográfico, tomográfico, resonancia, que no se logra identificar
como tal un tejido tiroideo en la localización anatómica usual, porque es que normalmente cuando hay el quiste tirogloso tiene tejido tiroideo hasta en un 70% de los casos. Eso es evidente, pero que tengamos una glándula tiroides ectópica normalmente se presenta tan solo en el 1 al 2% de los casos. Es un porcentaje muy bajo. Entonces no debería realizarse de manera rutinaria solamente cuando dentro de los exámenes, estudios imagenológicos no identificamos la localización anatómica usual de la tiroides por cualquier metodología que usemos. Entonces en esos casos sí estaría indicada la realización de una gamografía de tiroides. Realmente la gamografía de tiroides la dejamos para esos casos seleccionados, no la hacemos de forma rutinaria. Muchísimas gracias, doctor. Ok, doctor, no sé si hay alguna otra pregunta de las personas conectadas para continuar ya con la parte de los quistes de la hendidura branquial. Ok, entonces ya siguiendo, partiendo ya de la anomalía congénita más frecuente, que es los quistes tiroglosos, vamos a hablar ahora de la segunda anomalía más frecuente, que son los quistes de la hendidura branquial. Entonces, generalmente los quistes de la hendidura branquial se presentan por un defecto en los cierres de las hendiduras branquiales, es la segunda anomalía más frecuente después del quiste tirogloso. Generalmente son lesiones que se presentan en la parte anterolateral del cuello. Es importante mencionar que hay tres tipos digamos, de componentes que hay que tener en cuenta en los quistes de la hendidura branquial. Uno, que va determinado por la comunicación que exista o no entre dos superficies. Las dos superficies tienen que ver la faringe y la segunda superficie tiene que ver la piel. Si hay una comunicación completa entre la faringe y la piel, se llama una fístula, que es puede tener un quiste de la hendidura branquial con presencia de una fístula. Un seno generalmente es solamente la comunicación con una superficie y la más frecuente es que se presente es con la faringe. Y un quiste es básicamente, no hay una comunicación ni con la superficie de la faringe ni con la piel, pero está la presencia del quiste en la unión. Es la más frecuente, en orden de frecuencia está primero el quiste, luego el seno y de última la fístula. Vamos a hacer referencia básicamente al manejo del quiste, teniendo en consideración que puede haber un seno con comunicación principalmente a la faringe, y esa es la razón de por qué vamos a dar unas recomendaciones en el manejo de esta patología. La mayoría se diagnostica en las primeras 2 décadas de la vida. La hendidura branquial que se presenta, o quiste que se presenta con mayor frecuencia es de la segunda hendidura branquial, en orden de frecuencia de la primera y en tercer orden de la tercera. Ya los de la cuarta hendidura son muy raros y generalmente se presenta hasta en el 2% de la población nada más. Entonces, únicamente para hacer un recuento general, embriológicamente hay 6 pares de arcos branquiales, 4 surcos son hendiduras branquiales. Generalmente cuando existe una invaginación de esas bolsas, que generalmente eso es endodermo, eso es otra consideración, esto puede estar compuesto por los 3 tejidos, entonces el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. La única hendidura que no sufre como tal un proceso de cierre es la primera hendidura branquial, que generalmente se ve con la trompa de Eustaquio. Esa es la única que no hace un cierre completo. El endodermo durante el desarrollo embrionario para hacer el cierre de estas hendiduras branquiales generalmente se presenta como una invaginación que va de las bolsas hacia las hendiduras, y generalmente eso se presenta, da la formación de casi de todas las estructuras, digamos, de cabeza y cuello. Y normalmente cuando no ocurre esto es que cuando hay una obliteración incompleta de estos, digamos, estos pliegues o estas invaginaciones, es que se presenta la formación de dos quistes de la hendidura branquial. Entonces, hay derivados embriológicos de cada uno de esos arcos que se formaron de esa invaginación de las bolsas sobre el tejido ectodérmico, y normalmente el primer arco siempre, como les mencioné, es ese tercer tubo timpánico. El segundo arco es la fosa amigdalina, o sea, está localizado hacia la fosa amigdalina. El tercer arco normalmente va a las paratiroides inferiores y el timo, y esto es una especial consideración porque normalmente las paratiroides inferiores son derivadas de ese tercer arco, y normalmente el tercer arco desciende y el cuarto arco asciende. Entonces, las paratiroides superiores son dependientes del cuarto y las paratiroides inferiores y el timo son dependientes del tercer arco. Es la explicación de por qué cuando se presentan quistes de esas
hendiduras branquiales pueden tener tejido tanto de la glándula paratiroides como tejido tímico. Adicionalmente, el quinto arco no tiene representación en humanos y el sexto arco es muy pequeño y generalmente se asocia o se evalúa en conjunto con el cuarto arco branquial. Este proceso de invaginación se completa hacia la quinta semana de desarrollo embrionario. Y para determinar, digamos, esas tres estructuras que les acabo de mencionar, la invaginación de esas bolsas faríngeas que son endodermo, hacia las hendiduras que es ectodermo, que forman esos arcos, que son el mesodermo, tienen diversas formaciones, digamos, dan formación a muchas estructuras que no me voy a tener a mencionarlas, pero que lo más importante a tener en cuenta es que cada arco branquial se asocia a una arteria y a un nervio craneal. Y esta consideración especial debe ser tenida en cuenta porque como lo vamos a mencionar más adelante, pues digamos que la relación que podrían tener con cada una de las estructuras nerviosas también es importante. Entonces, la primera arco normalmente es el nervio trigémino, el segundo va con el nervio facial, el tercero va con el nervio glosofaringeo y el cuarto va con el nervio vago. Ya mencionamos que el quinto no está en humano y que el sexto se evalúa en conjunto con el cuarto por lo pequeño que es. Alguna consideración que para tener aquí en cuenta es que cuando se produce esa del sexto, las células parafoliculares, que normalmente son las células C de la glándula tiroides, vienen de esa ubicación del aparato branquial. Entonces, estos son pacientes que se presentan con masas que normalmente son en la parte lateral del cuello. Entonces, siempre están la mayoría de veces hacia el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Esa es su localización anatómica normal. Ahí es donde los encontramos, anterior al músculo esternocleidomastoideo y ahí para hacia la parte posterior del cuello, pues ya la relación que tenga con las estructuras, sean vasculares o nerviosas, de acuerdo a cada una de las hendiduras branquiales que las vamos a ver una a una. Entonces, son pacientes que presentan con esas masas cervicales laterales, generalmente se presentan con procesos infecciosos activos y nuevamente no se debe operar estos pacientes con un proceso infeccioso activo y el tiempo más o menos es de 4 o 6 semanas para poder garantizar que se pueda encontrar un tejido suficientemente sano alrededor de ese quiste para poder garantizar un manejo quirúrgico óptimo. Y normalmente los quistes de las hendiduras branquiales se presentan en una línea, en un punto, digamos, entre el trago del pabellón auricular y la clavícula. Ahí están localizados los quistes de las hendiduras branquiales. Aquí están representados en esta imagen los tres más frecuentes, en orden de frecuencia el de la segunda, segundo el de la primera y tercero el de la tercera hendidura branquial. Los diagnósticos diferenciales, como les mencioné anteriormente, el principal debe hacerse con el quiste tirogloso que tiene localización lateral, sobre todo cuando hacemos un diagnóstico diferencial de la segunda hendidura branquial, pero también debe hacerse diagnóstico diferencial con los higromas quísticos, con malformaciones vasculares, con hemangiomas, con tejido tiroideo ectópico también, y con adenopatías que están en las estaciones laterales del cuello. Adicionalmente, estos pacientes normalmente los quistes de las hendiduras branquiales sí se deben evaluar. La ecografía no es un método de elección, digamos, óptimo, porque pues si bien es cierto, la relación que tiene con las estructuras vasculares, sobre todo con las porciones profundas del cuello, no es posible evaluarlas con claridad. Siempre es mejor realizar un estudio más avanzado como un estudio tomográfico o un estudio de resonancia para poder caracterizar de una manera adecuada la relación que podría tener ese quiste de las hendiduras branquiales con las demás estructuras. Adicionalmente, el enfoque de estos pacientes siempre es con una historia clínica completa. Muchas veces podría realizarse cuando se sospecha, sobre todo el de la tercera y cuarta hendidura branquial, la realización de un estudio endoscópico de la vía aérea no se realiza de forma rutinaria, solamente cuando se sospecha localización de tercera o cuarta hendidura branquial, que normalmente podría verse en la mayoría de los casos en estudios de resonancia, con abertura hacia la fosa amigdalina o hacia el seno piriforme. Ya mencionamos que la principal es el quiste, pero que podría haberse asociado con un seno y en menor frecuencia con una fístula entre la comunicación de las dos superficies, entre la faringe y entre la piel. El tratamiento de elección de estos pacientes también es quirúrgico, evidentemente, y el diagnóstico diferencial de acuerdo a cada una de las hendiduras branquiales, sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta hendidura branquial, de acuerdo a su punto de localización, como lo vamos a mencionar. Por ejemplo, en la primera hendidura branquial, siempre evaluar que no se trate de una parotiditis con la presencia de un absceso, con cialocele de la parótida o con lesiones benignas
quistes linfoepiteliales de la glándula parótida. Normalmente los diagnósticos diferenciales, como observamos de la primera hendidura branquial, son con patologías de la glándula parótida. Los de la segunda hendidura branquial normalmente se realiza dependiendo la localización o la relación que tenga, sobre todo con las estructuras vasculares, con la malformación linfáticas, con metástasis quísticas nodales, con linfadenopatías o con presencia de abscesos o adenopatías abscedadas, con schwannomas, que normalmente es muy poco frecuente, y con la presencia, aunque aquí no está, siempre segunda y tercera, con quistes de tiroglosos en menor frecuencias. Aquí les dejo de la tercera hendidura branquial y de la cuarta hendidura branquial en relación con, sobre todo con las estructuras de la laringe también. Cuando hablamos de los quistes de la primera hendidura branquial, generalmente este no es el más frecuente, ya mencionamos que es el más frecuente el de la segunda hendidura branquial. En este caso se presenta más que todo el 1 al 8% de los casos, es más frecuente que se presenten en mujeres y generalmente se presentan como lesiones o masas que están cercanas a la glándula parótida. Entonces, esto se produce porque hay una fusión incompleta, como les mencioné anteriormente, de de esa hendidura faringe entre el primer y el segundo arco branquial, y están en estrecha relación con el conducto auditivo externo. Es decir, ya vamos a mencionar una clasificación que, de acuerdo a la localización, la relación que tiene con el nervio facial y a la comunicación que podría tener con el conducto auditivo externo, se clasifican en un tipo 1 o en un tipo 2, y de acuerdo a eso también se deben tener en consideración ciertas consideraciones quirúrgicas. Entonces, la formación de esa comunicación va generalmente del conducto auditivo externo, atraviesa la glándula parótida y va hacia el triángulo submandibular en algunos casos también. Entonces, en el año de 1972, el doctor Work estableció una clasificación que se sigue usando actualmente, simplemente que hemos adicionado algunas consideraciones que van más con el enfoque quirúrgico, y es básicamente la localización, la relación que tiene con la membrana, la porción membranosa de ese conducto auditivo externo, o la porción cartilaginosa de ese conducto auditivo externo. El tipo 1 normalmente son lesiones que se relacionan con el pabellón, son generalmente posterior al pabellón auricular, que están en estrecha relación con la parte membranosa del conducto auditivo externo, que generalmente está lateral al nervio facial o al séptimo par craneal también, y que normalmente puede verse asociado con una duplicación de esa parte membranosa del conducto auditivo externo. Este es un quiste que normalmente vemos generalmente lesiones hacia la región retroauricular, o sea, esa es la localización más frecuente. Por el contrario, el tipo 2, que normalmente puede tener extensión hacia la extensión, hacia el triángulo submandibular, normalmente contiene la parte cartilaginosa de ese conducto auditivo externo, y puede verse inclusive en la parte inferior de la mandíbula. Este es de especial consideración porque la mayoría de veces que encontramos un tipo 2, que vemos un quiste de la primera hendidura branquial localizada hacia el triángulo submandibular, y teniendo un conocimiento que puede haber un seno o una comunicación con esa superficie del conducto auditivo externo, pues uno debe realizar la resección de ese seno también y de ese quiste de la primera hendidura branquial, y por tal razón debe tenerse especial cuidado con el nervio facial. Y adicionalmente, muchos pacientes podrían requerir de realización de una parotidectomía o del lóbulo superficial para poder lograr una exposición adecuada de esa comunicación y de ese quiste de la primera hendidura branquial. Entonces, aquí vemos la imagen, cómo es la relación del tipo 1. Este generalmente es el tipo 1, que puede verse con la porción cartilaginosa y podría tener una variación pasando, sea por la parte anterior del nervio facial. El quiste normalmente está lateral al nervio facial, pero siempre debe tenerse especial consideración que cuando se presenta un quiste de la primera hendidura branquial, uno debe realizar disección sobre todo del tronco del facial, porque si no hace uno la identificación del facial, la lesión del facial es prácticamente que segura si uno no lo identifica. Entonces, no, la resección o el enfoque quirúrgico de este grupo de pacientes del tipo 1 siempre, y el tipo 2 debe realizarse la disección del nervio facial, y por tal razón en muchos casos se requiere la resección de un segmento de la parótida. En términos legales, en niños siempre recomendamos el uso de monitor de nervio, pues porque las fibras son muy pequeñas y la localización debe realizarse de una manera segura, sobre todo del tronco del nervio facial. Entonces, no, los niños siempre deben ser operados intervenidos quirúrgicamente con el uso de un monitor de nervio facial,
ya entendiendo que la localización o la resección completa de ese quiste, de esa hendidura branquial, requiere de la identificación completa, sobre todo de los dos troncos, el temporofacial y el cervicofacial, inclusive el tronco del nervio facial. Las manifestaciones clínicas, como evidenciamos en estas dos imágenes, normalmente son tumefacciones que la mayoría de veces son asintomáticas, que son hacia el pabellón auricular y que normalmente pueden estar inclusive orientadas hacia la parte inferior de la mandíbula. La mayoría son en la región parotidia y en la región preauricular o posterior al pabellón auricular, como observamos en esas imágenes. Algunos pacientes pueden presentar, como se infectan también, otorreas a repetición o dolor, porque pues la inflamación genera dolor, pero siempre tener en cuenta que estos quistes tampoco deben ser intervenidos durante el proceso infeccioso activo. Esta es una imagen de una lesión quística posterior al pabellón auricular y normalmente cuando vemos un paciente que tiene estas lesiones, lo primero que uno debe sospechar es que se trata de un quiste de la primera hendidura branquial, sobre todo en niños, y hacer diagnóstico diferencial con cualquier patología de acuerdo al grupo etario de la glándula parótida. Los estudios imagenológicos de elección siempre, como evidenciamos, no es la ecografía, no es un método que, si bien es cierto, nos podría dar una sugerencia, una sospecha, pero realmente el método de elección debería ser la realización de una resonancia, porque nos permite evaluar de manera clara la relación que tiene con la glándula parótida y con el nervio facial, con la disposición del nervio facial y sobre todo la comunicación que podría existir con el conducto auditivo externo, sea con su parte cartilaginosa o con su parte membranosa. Esta es una imagen de una reconstrucción tridimensional de un estudio tomográfico también que puede usarse, en el que evidentemente se ve la disposición de cómo este conducto de ese hendidura branquial, de ese remanente, se discurre desde el conducto auditivo, atraviesa el espacio parafaringe, el espacio masticatorio, para lograr verse en el espacio mandibular. Estos son los de mayor consideración, los tipo 2, porque pueden estar insinuados hacia el borde inferior de la mandíbula y no solamente basta con resecar el quiste porque va a quedar con la posibilidad de que tenga unas altas tasas de recurrencia, sino que debe realizarse una disección de ese conducto y si tenemos preoperatoriamente una planificación adecuada del procedimiento quirúrgico, pues habrá que hacer disección del nervio facial también y el uso de un monitor que siempre se recomienda utilizar en niños. El tratamiento siempre es posterior a la infección. Dos cosas, dos consideraciones especiales: el nervio facial y, en tercer lugar, la glándula parótida, que en algunos casos podría requerirse de la realización de una parotiectomía superficial para poder garantizar la resección completa. Hacemos una incisión de Blair modificada, que normalmente hace una incisión preauricular con extensión hacia posterior en elipse y orientada hacia la región cervical, porque es la incisión más estética y la que nos permite evaluar de una manera correcta todas las estructuras que se encuentran en esa región parotidia. Y como vemos en esta imagen inferior, vemos la comunicación no solo del quiste que estaba en la región parotidia, sino con la parte membranosa del conducto auditivo externo, y ahí es donde debe realizarse la sección completa y la ligadura de ese conducto para evitar tasas de recurrencia. Entonces, las recidivas, cuando se hace un proceso, un manejo quirúrgico óptimo con la identificación o teniendo en cuenta estas estructuras, es muy baja, es del 3 al 10% reportada, pero siempre debe explicarse a los familiares la probabilidad de que exista una recurrencia. La mayoría de veces las recurrencias se dan en los pacientes que han tenido reintervenciones, sobre todo en aquellos pacientes que entran pensando en un diagnóstico diferente, como lo mencionamos anteriormente, y o que tienen procesos infecciosos a repetición. Las complicaciones generalmente son divididas en dos: tempranas y tardías. En tempranas, la lesión del nervio facial, la presencia de sangrado. Por esa razón ya hay estudios en los que determinan la utilización de monitor de nervio facial de forma intraoperatoria, sobre todo en la disección del lóbulo superficial de la parótida en patología inclusive benigna. Tardíamente, la presencia de hematomas o ese síndrome Frey, que es la sudoración gustatoria que se presenta por el entrecruzamiento de las fibras del sistema parasimpático y simpático, y que normalmente el paciente, cuando mastica, hace una sudoración en la región parotidia. Eso se puede presentar también. Una de las formas de tratar de evitar este síndrome de Frey o esta
presentación de esta complicación es tallar un colgajo, después de hacer la incisión de Blair, tallar un colgajo anterior que tenga ese complejo musculoaponeurótico que hemos tenido la oportunidad de realizar con los residentes de cirugía pediátrica que rotan en cabeza y cuello y que siempre pues, se hace especial consideración porque es uno de los puntos clave para evitar la formación de ese síndrome de Frey. Cuando quedan colgajos muy delgados, aparte de la necrosis del colgajo, normalmente existe mayor riesgo de presentar eso. Los quistes de la segunda hendidura branquial son los más frecuentes, 90-95% de los casos. Ya mencionamos que es los quistes de la hendidura branquial son la segunda anomalía congénita más frecuente detrás de los quistes tiroglosos. Normalmente están anteriores al músculo esternocleidomastoideo, tienen extensión posterolateral hacia el espacio carotidio y especial consideración debe realizarse. Por esa razón debe hacerse una planificación preoperatoria bien hecha, porque normalmente estos quistes de la segunda hendidura branquial pueden tener estrecha relación o contacto con el nervio hipogloso o con el espinal accesorio en la región ya antes de entrar, discurrir al estacio estiroideo, o sea, al preestiroideo o retroestiroideo. Entonces, realmente un estudio bien realizado, un estudio imagenológico preoperatorio, es importante realizarlo porque nos puede tratar de determinar las posibles reparos anatómicos que necesitamos encontrar cuando realizamos la resección de quiste de la segunda hendidura branquial. En el quiste de la segunda hendidura branquial siempre es importante cuando realizamos la resección, identificamos el borde anterior del esternocleidomastoideo, identificamos los vasos y hacia posterior siempre identificar el nervio espinal accesorio cuando discurre de su parte intramuscular del esternocleidomastoideo hacia el estacio retroestiloideo y el nervio hipogloso cuando tiene extensión hacia superior, tomando como punto de referencia el vientre posterior del músculo digástrico. Ahí en ese punto, posteriormente uno puede identificar el nervio hipogloso y sobre todo porque el nervio hipogloso hace, antes de entrar al músculo diogloso, hace una curvatura que normalmente es un asa, conocida casi cuello como una de las asas de la región lateral del cuello, que normalmente discurre más bien superiormente ya cuando la carótida se ha bifurcado. Entonces, esas consideraciones quirúrgicas intraoperatorias deben tenerse en cuenta. Las manifestaciones clínicas son masas indoloras, normalmente son compresibles, normalmente pueden presentar fístula hacia la piel. Entonces, cuando presentan fístula hacia la piel en cualquier quiste de la hendidura branquial, debe realizarse la resección en ojal de ese segmento de la piel para poder garantizar de que no haya tasas, de que hayan menores tasas de recurrencia. Y hacia el año 2000 se estableció una clasificación que nos permitía determinar qué posibles complicaciones o qué reparos anatómicos deberíamos tener en cuenta a la hora de operar a estos pacientes. Esta clasificación se puede determinar con los estudios imaginológicos. El tipo 1 es superficial. Vemos acá dos reparos: uno, la faringe; dos, el músculo esternocleidomastoideo; y tres, todas las estructuras vasculares. Entonces, el tipo 1 es el más superficial, generalmente es el más frecuente en conjunto con el prevascular, que es el tipo 2. El tipo 1 normalmente es un quiste o una lesión que está cercana al músculo esternocleidomastoideo y anterior o lateral a los vasos, sobre todo la vena yugular interna o la arteria carótida común. Como podemos ver, normalmente siempre debemos tener en consideración la presencia de un seno o una comunicación hacia la faringe para tratar de hacer disección hacia la pared lateral de la faringe, teniendo como reparo la arteria carótida común, y de esa manera hacer una ligadura distal, o sea, más proximal, digamos, más cercana a la faringe, para poder garantizar tasas de recurrencia muy bajas. El tipo 2 es prevascular, si como podemos evidenciar es anterior y lateral a los vasos. El tipo 3 es intervascular y el tipo 4 es retrovascular, es el menos frecuente. Entonces, la relación que tienen estos tipos, que es esta clasificación de Bailey, que siempre debe estar enfocada preoperatoriamente, nos permite tratar de evaluar qué consideraciones quirúrgicas vamos a tener en relación al manejo de las estructuras vasculares de esa área del triángulo carotidio. Ya mencionamos que una consideración es el nervio espinal y otro es el nervio hipogloso. Los estudios imagenológicos, al igual que en el de la primera hendidura branquial, debe ser la resonancia del estudio tomográfico. La ecografía podría ser un estudio inicial, pero realmente para poder determinar la relación que tiene con las estructuras anatómicas se requieren de estos estudios.
El manejo es quirúrgico y siempre debe tenerse en cuenta el antecedente de infección o inflamación. ¿Por qué? Porque debe tenerse un tiempo prudente desde el tiempo de resolución de la infección hasta el manejo quirúrgico, que como mencionamos anteriormente es de 4 o 6 semanas. Normalmente en esta imagen superior vemos un quiste tipo 1 de Bailey, que normalmente es un quiste superficial. Entonces, estas son imágenes de cómo se hace, cómo se hizo en este caso en un artículo publicado en el año 2017, una masa lateral del cuello indolora, un estudio de resonancia que evidenció lateralmente a los espacios, a los vasos, em, arteria carótida común y vena yugular, este es un tipo 2 de Bailey prevascular, la resección completa de la lesión y siempre de tenerse en cuenta que tanto en los quistes, me olvidó mencionar, los tiroglosos como branquiales, debe realizarse en lo posible evitar la ruptura de los quistes del tiruloso y del branquial para evitar perder los reparos anatómicos y por tanto también con la ruptura de estos quistes se aumentan las tasas de recurrencias. Ya en menor frecuencia los de la tercera y la cuarta hendidura branquial realmente son muy raros, son muy poco frecuentes. La mayoría son izquierdos. Normalmente se relacionan con la fosa amigdalina, perdón, con la localización lateral al seno piriforme, como en este tipo, que es el tipo 3, o el tipo 4, que tiene que ver con la localización hacia la celda tiroidea. Entonces, siempre no me voy a detener, pero especial consideración que estos quistes de la tercera y cuarta hendidura branquial normalmente tienen tejido tiroide, pueden tener tejido de la glándula paratiroides o tejido tímico. Entonces, es una especial consideración. Los de la tercera hendidura branquial normalmente pueden tener una disposición o una del conducto, esa comunicación con el seno piriforme y normalmente una de las consideraciones especiales que uno debe tener especial consideración con el doceavo par craneal, que es el hipogloso, porque pues el hipogloso sí tiene estrecha relación, como lo mencionamos, con el hueso oioides. Por esa razón nos realizamos una disección lateral después de las astas menores en la resección del quiste tirogloso. Son muy poco frecuentes, los del cuarta hendidura branquial son menos frecuentes y normalmente están localizados ya hacia la arteria subclavia o hacia la arteria, hacia el arco aórtico. Y normalmente los estudios ideales para realizar esta resección completa y evitar recurrencias es planificar preoperatoriamente de una manera adecuada. Y la mayoría de veces, como tienen conductos muy largos, lo que se realiza es resecar el conducto, el quiste, ligar el conducto lo más alto posible si se identifica y realizar una obliteración o una cauterización endoscópica de la apertura de ese conducto, sea en el seno piriforme o en la fosa amigdalina. Esta es una imagen de cómo se evidencia endoscópicamente en estos quistes de esta hendidura branquiales, cómo se hace una cauterización. Esto vemos en el seno piriforme, el lado izquierdo, una apertura del conducto en un paciente con un quiste de la tercera hendidura branquial y lo que se hace es cauterizar ese conducto y a realizar una ligadura ya cuando se hace abordaje quirúrgico del cuello, resecando el quiste y ligando alto el conducto. Mm, Estos son como digamos, el resumen de los quistes de las hendiduras branquiales. La más frecuente es la segunda hendidura branquial, seguido de la primera hendidura branquial. La clasificación que se debe realizar en la primera hendidura branquial con la clasificación de Work tipo 1, tipo 2 o con la segunda hendidura branquial, la clasificación de Bailey. Especial consideración a la recurrencia, es decir, que tenemos que hacer una planificación preoperatoria completa en relación a las estructuras vasculares y nerviosas mencionadas anteriormente y siempre el tratamiento debe ser una resección completa. En los tercer y cuarto de hendidura branquial puede hacerse un abordaje combinado, resecando el quiste, haciendo una ligadura alta, lo más que hasta donde se identifique el conducto y haciendo una cauterización endoscópica de la apertura, sea a nivel del seno piriforme, que es donde más se presenta. Y como resumen, digamos que se puede realizar. Hay muchos estudios, realmente el enfoque que debe realizarse es primero la sospecha clínica, el examen, el estudio imagenológico, la planificación preoperatoria completa, explicar las tasas de recurrencia y realizar de acuerdo a la localización un manejo quirúrgico con decisión completa del quiste. Dentro de los aspectos claves a mencionar, preparatoriamente lo que les menciono, un examen físico completo, la localización usual es con relación al músculo esternocleidomastoideo. Esa es su principal localización en orden de frecuencia, la segunda hendidura, primera hendidura, tercera hendidura y de última la cuarta hendidura.
el manejo ideal es quirúrgico. Normalmente uno podría empezar con una ecografía, pero siempre debe realizarse un estudio más avanzado. O sea, siempre recomendamos la resonancia porque es mejor en evaluar los tejidos, digamos, el tejido sano, del tejido blando. Sin embargo, pues en términos de duración es mucho más fácil realizar una tomografía axial computarizada que tiene menor tiempo de duración en comparación y mayor disponibilidad en comparación con estudio de resonancia magnética. Realmente el manejo quirúrgico ideal es quirúrgico. Se han utilizado diversas sustancias esclerosantes. La más estudiada es la administración de etanol. Puede ser una opción terapéutica, sobre todo en los pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico inicial, pero realmente no hay suficiente evidencia. Todos los estudios están enfocados a reportes de caso, pero puede ser una opción terapéutica en este grupo de pacientes, sobre todo en los de la segunda o primera hendidura branquial, en los que las tasas de complicaciones, sobre todo cuando son pacientes muy pequeños, pues es mayor el riesgo de operarlos que de hacerle la inyección de una sustancia esclerosante esperando, digamos, si hay remisión completa, aunque la mayoría recurren, pero le da uno más tiempo para poder garantizar una cirugía segura en este grupo de pacientes. Evitar complicación, explicar siempre las posibles complicaciones a los familiares, sobre todo los relacionados con los pares craneales, el motor, sobre todo el hipogloso que puede tener con parálisis de una parte de la lengua o parálisis del facial con compromiso del facial en cuanto a la expresión facial, que sería algo bien importante. Intraoperatoriamente, adicional a lo que he mencionado, siempre resecar la lesión quística, evaluar siempre la comunicación que pueden tener con la faringe, ¿listo? Y en algunos casos, sobre todo en los tercer y cuarta hendidura bronquial, no es necesario hacer una disección muy extensa, sino se puede cauterizar de manera endoscópica y hacer resección del quiste con ligadura alta al conducto. Ahora siempre tener en consideración las estructuras neurovasculares y preservarlas en la mayoría de veces. En la primera hendidura branquial, utilizar un monitor de nervio laríngeo recurrente, y en la segunda hendidura branquial, conocer muy bien la disposición del nervio espinal accesorio y del hipogloso, que son los más importantes. Posoperatorios, retirar siempre los sistemas de drenajes tempranamente. Hay que, si existe praxia de algunos de los pares craneales, hacer rehabilitación temprana, iniciar rehabilitación temprana. Los resultados están vistos que tienen impacto en los primeros 6 meses después del posoperatorio si se inicia en ese tiempo, y determinar las posibles complicaciones tardías por ejemplo, en síndrome de Frey, cuando hacemos resección de quiste en la primera hendidura branquial, tallar colgajos gruesos que incluyan el complejo musculoaponeurótico para tratar de evitar la complicación tardía como es el síndrome de Frey o esa sudoración gustatoria, y realizar un seguimiento para identificar oportunamente las recurrencias que puedan tener estos pacientes. No sé si existe alguna pregunta adicional. Roger, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todos estos tips y toda esta presentación excelente acerca de estos temas que son muy importantes para nosotros. De verdad, muchísimas gracias. No, profe, para eso estamos. Gracias por la invitación antes y por la oportunidad. Bueno, buena noche para todos entonces. Gracias. Muchas gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Roger.